Bienvenidos a este Salón de Actos del Obispado de Albacete para participar en este ciclo de conferencias que, en hilo con la exposición Sub Signum Crucis, pues estamos realizando. Todo es un complemento de este evento que es exposición, conciertos y conferencias. Algunos participáis de los tres y entonces pues participáis de la belleza en distintos sentidos, ¿no? Hoy nos toca pues una exposición más conceptual y más descriptiva en el sentido de avanzar sobre el conocimiento de las grisallas de la iglesia de San Juan Bautista de Albacete. Por eso con nosotros están don Luis Guillermo García Saúco, profesor de Historia del Arte y miembro del IEA, don Juan Manuel, que él ya hizo pues un libro finico sobre las grisallas de la catedral. Es el primer estudio que hay sobre ellas y él tuvo pues el gusto de trabajarlo, por eso es el más conocedor de las grisallas. Y también con nosotros está Pablo Nieto, que lo tenemos sentado ahí abajo, que es el restaurador que está llevando adelante la restauración de las grisallas. Entonces eso está a medio, es un proceso que terminará antes de la Navidad, puesto que es una obra de la Junta de Comunidades que tenemos que certificar en este ejercicio. No nos podemos pasar a enero. Pero vamos, van a buen ritmo, pero eso ya lo dirá él en su momento. Así es que tenemos dos puntos de vista en torno a las grisallas, lo cual nos dará pues pie para avanzar en nuestro conocimiento y en la situación actual de las grisallas, que lo va a decir él, pero nos están dando pues muchas alegrías y muchos gozos al descubrir cosas que con las pátinas que tenía encima no se veían del todo. Bueno, pues ya lo pondrán en solfa. Lo pondrán en solfa. Y bueno, saludo al vicario general, que lo tenemos allí atrás un poco de incógnito, y además párroco de San Juan, de la parroquia de San Juan. Y bueno, pues aquí estamos para gozar por unos momentos. Yo le pido siempre que sea breve, porque todos queremos cenar en casa, ¿no? Pues ahora sube tu hijo y lo pone en solfa. Bueno, pues sin más dilación, con todos ustedes, Luis Guillermo García Saúco Beléndez, conocido de todos, y bienvenidos a esta exposición. El otro día, el jueves pasado, estuvimos Bueno, muchas gracias, Luis Enrique. Muchas gracias, Luis Enrique. La verdad es que para mí es una gran satisfacción el hablar sobre este tema. Las grisallas de la sacristía de San Juan Bautista de Albacete. Me produce, ya digo, una gran satisfacción, pues es un conjunto artístico a los que desde hace muchos años le presté mucha atención. Le presté mucha atención por diversas razones. Cuando yo era jovencito, yo creo que no había cumplido 20 años, entonces fue hace mucho tiempo, evidentemente. Yo empecé a ocuparme del estudio histórico de la parroquia de San Juan, de la catedral. Fue una circunstancia, era cuando yo estaba estudiando COU, todavía existía COU, era una cosa más seria que otras cosas que han venido después. Y el profesor, el catedrático de griego del instituto, era don Jesús José Rodríguez de Lama, una persona excelente y un sabio. Un sabio que hablaba en griego como estoy hablando yo en español ahora mismo, o incluso mejor. Lo mismo te citaba a los clásicos
que a los padres de la Iglesia Oriental, en su idioma, perfectamente. La verdad es que yo le tenía un gran afecto y él me cogió a mí un buen cariño. Y entonces, hablando con él, era muy particular, yo ya digo que le tenía un gran cariño. Digo, yo me gustaría hacer algún trabajo sobre la historia constructiva de la catedral. Digo, lo que pasa es que no sé si hay archivo, si no hay archivo. Dice, yo creo que sí hay archivo, me dijo. Dice, pero no lo sé. Dice, yo hablaré con el párroco de San Juan, que era don Pedro Serrano, y le pregunto. Efectivamente le preguntó y luego me dijo, oye, que sí, que existe el archivo, pero que puedes ir por allí. Y bueno, pues total que yo quedé en ir, fui y me dijo, sí, el archivo existe. El archivo existe en una habitación de arriba, dice, pero está tal y como lo dejaron en el año 1939, al acabarse la guerra. Ese archivo, afortunadamente, se conserva, o no está allí, o está en el archivo diocesano. Dice, pero está, lo dejaron, se quedó en el suelo y así estoy. Estoy hablando del año 70. Dice, si quiere ver algo, lo primero que tiene que hacer es ordenarlo. Pues claro, había cientos de libros, los libros sacramentales, libros de todo tipo. A mí el que me interesaba eran los libros de fábrica. Los libros de fábrica son aquellos, los libros de cuenta, de contabilidad, de la contabilidad de la construcción. Lo mismo está comprar una escoba, que el gasto que se ha hecho en lo que sea, y en ese mismo libro vienen las visitas del visitador, el visitador que venía de Murcia, de la diócesis de Cartagena, donde daba los mandatos correspondientes, pues ordeno y digo y mando tal. Y luego las cuentas. Ya digo, en las cuentas lo mismo estaba la construcción, le pagaban a los canteros fulanito de menganito, como comprar una escoba. O se le pagaba al maestro de capilla o se le pagaban los sacristanes. Todo estaba mezclado. No sé si existirá eso. Digo, pues ya me puse a investigar, digo, pues debe existir porque efectivamente se había publicado un libro por parte de Mateo Sisotos, que recoge documentación sobre la construcción de San Juan, y ahí, pero claro, aquella documentación la había manejado antes de la guerra. No sé si hay o no hay. Total que don Pedro me dejó subir arriba y dice, ahí lo tienes, ordénalo. Un caos. Claro, yo empecé a coger libros, dice, además me va a venir muy bien que se ordenen. Yo cogí libros de bautismo, los montones, libros de bautismo de párvulos, o de defunción de párvulos. También se morían los niños a montón. Libros de defunciones, libros de matrimonio, libros de confirmación, esos eran más modernos, pero también. Luego libros de capellanías, cosas. Pero yo buscaba el de cuentas, el libro de contabilidad, es decir, el libro de fábrica, y por fin aparece el libro, un libro. Me parece que empieza en el año 1521. Para mí aquello fue una alegría. Claro, está escrito en paleografía. Entonces se me daba un poquito mejor la paleografía. Y cojo el libro primero, acaba en el año 1583. Y en el año 1583 pone, pasáronse las cuentas al libro siguiente. Había que buscar el libro siguiente, que cogería finales del siglo XVI y el XVII, porque ese libro no existe. Se ha perdido. Porque luego existe el libro tercero, que ya empieza en los primeros años del siglo XVIII. Por tanto, todo el periodo constructivo del siglo XVII no se conserva. Total que yo me puse allí, la verdad es que cogí además cierta amistad con don Pedro Serrano y con don Jaime, que entonces era coadjutor, que también este hombre también me dio facilidades. Yo me puse allí y en aquella ocasión, ya después de mucho tiempo, porque
luego fue el motivo de mi tesis de licenciatura. Me acuerdo que ya en la sacristía, viendo la grisalla, empezábamos a leer arriba los textos que aparecen allá, ahí arriba, y traduciéndolos. El AR5 tiene una inscripción relativa precisamente a los temas que es. Y entonces empecé mi interés por este tema. Yo después estudié Historia del Arte, primero en Murcia, en los comunes de Filosofía, luego me fui a Sevilla a hacer Historia del Arte, y yo seguí con este tema. Y las grisallas las tenía yo ahí metidas, que me interesaban mucho, porque yo veía que eran unas pinturas de mucha calidad, que estaban guarrísimas, sucísimas y además invisibles. Digo invisibles porque, si se fijan incluso en esa foto, tiene unos brillos increíbles. Ahora, afortunadamente, en esa parte ya no está, gracias precisamente a la labor de Pablo Nieto. Porque ahora el barniz, varios barnices, los brillos, encienden la luz, refleja, a ver cómo se fotografía eso. Las fotografías que voy a utilizar hoy me las hizo en su momento un aficionado a la fotografía que era periodista, José Antonio Domingo, que trabajaba en La Verdad, y le dije, oye, tú podrías, pues a mí me gusta la fotografía y tal, voy a intentar, metió no sé cuántos objetivos, no sé cuántos, evitando los brillos, y al final se consiguieron unas fotografías. Esa fotografía, pues, y estudiándome detenidamente eso, pues empecé yo sobre el tema, y así seguí, pasaron los años, y después digo, sobre esto tengo yo que escribir algo, investigar sobre el tema. No había, en el libro de fábrica, no hay referencia, las cuentas acaban en 1583. La última cuenta del año 83 habla precisamente de la custodia del corpus, que afortunadamente se conserva. Me acuerdo que le comenté a don Pedro, digo, lo último que aparece aquí, digo, lástima que no exista. Y dice, sí existe, está guardada con llave. Yo te buscaré la llave, que la tenía otro canónigo, yo le pediré la llave y la vas a ver. Efectivamente la vi, que me quedé con los ojos a cuadros. Porque es de muchísima calidad, y es la que afortunadamente sale en la procesión del Corpus. Una pieza pequeña, porque es una cosa así de alta nada más, frente a las grandes custodias que existen por ahí, y aparece en la cuenta, pero es lo último. Y yo empecé a investigar sobre ese tema, y de ello fue un librito que se publicó en el año 2012, creo que fue. Y yo tenía entonces también mucha amistad con una persona encantadora, que yo la quería mucho, que había amistad incluso de familia, con don Alberto Iniesta, que entonces estaba en una habitación del seminario. Y le comentaba, pues, lo visitaba muchas veces, y era una bellísima persona y muy agradable. Además, no te intentaba, digamos, comer el coco en cuestiones, era una persona correcta y me quería mucho. Yo iba a verlo de vez en cuando, y cuando tardaba en verlo, decía, oye, hace mucho tiempo que no me llama por teléfono, ¿vas a venir? Digo, pues sí, iré. Y iba y lo veía. Entonces le hablé de esto, digo, estoy preparando esto. Pues una cosa muy interesante. Y le dije yo, me gustaría que me escribiera algo sobre el tema. Y tuve la suerte de que me hizo el prólogo de aquel librito. Ese librito, que además lo he traído un poco porque es un librito pequeño. Realmente es este es, y aquí el prólogo me lo hizo él con mucho cariño. Poco tiempo después, pues ya cayó enfermo más y murió. Y ya digo, tengo el recuerdo de esa cosa. La verdad es que siempre me gustó mucho, pero claro, yo veía que se necesitaba restaurarlo. La restauración era imperativa. Yo muchas veces a Luis Enrique se lo dije, tampoco. Yo pertenecí también a la Comisión Provincial de Patrimonio,
hasta que me invitaron a salir por molesto. Por molesto. Y en la Comisión de Patrimonio en alguna ocasión dije que era conveniente que se restaurara. Tampoco sigue adelante. Sin embargo, aquella idea debió seguir porque luego Luis Enrique, que es eficaz, lo digo eso objetivamente y además porque es amigo, en la comisión mixta que existe entre la Iglesia Católica y la Junta, propuso la restauración con un proyecto que hizo Pablo Nieto. La propuso para este año. Lo que pasa es que la resolución del tema no se ha dado hasta el mes de julio, con lo cual esto casi les pilla el toro, porque claro, si tiene que terminar la obra y certificarla dentro de este año, pues tienen que correr. La verdad es que me dio una alegría enorme, que cuando me enteré que se iban a restaurar, le mandé a Luis Enrique un WhatsApp y digo, con que ya se ha aprobado y no me lo has dicho, eres malo. Bueno, lo cierto es que para mí fue una gran satisfacción. Y además que la haga Pablo Nieto, que tiene ya una larga experiencia en la recuperación del patrimonio de nuestra provincia y de nuestra ciudad. Recordemos al efecto cómo hace pocos años pues, se recuperó un retablo para la parroquia de Santo Domingo y que él pues lo recompuso porque estaba desorganizado, lo hicimos allí como pudimos, esta pieza es aquí, es así hacia afuera, hacia adentro, recuerdo aquella anécdota, y hoy afortunadamente en un edificio modernísimo como es esa parroquia, destaca con una personalidad propia un retablo barroco del 18 perfectamente restaurado con luz propia. Entonces, eso es una cosa buena para la ciudad, buena para la provincia, buena para la diócesis, y es un patrimonio que está ahí y que incluso invito a que se conozca, lo mismo que ocurre con esto. Y cuando Pablo Nieto ha empezado a restaurar, pues se ha ido dando cuenta de lo que está saliendo. Yo veía que esto era bueno, pero lo que está saliendo no es bueno, es buenísimo. Es de una calidad extraordinaria. Es de una calidad no de nivel provincial o de nivel local. Esto es de nivel nacional. La calidad artística que tiene es soberbia. Son las grisallas. Bueno, ¿qué son grisallas? La grisalla es una técnica pictórica que es relativamente frecuente, en la que se utiliza solamente el color negro y blanco. El fondo blanco y el negro. El negro con todos sus matices, el gris. Para dar sensación de volumen se consiguen los grises, los claros y los oscuros, y entonces de ahí ese nombre grisaille, que es una palabra francesa, grisaille, que pasa a denominarse este tipo. Esto siempre se utilizó desde finales del 15 y en el 16 se utilizó como para cosas menores. En los reversos, en los trípticos flamencos, por ejemplo, se cierran y al cerrarse por fuera, las puertas por fuera suelen tener una grisalla que imita una escultura. Entonces, es una pintura que lo que está pintando es una escultura de mármol, por ejemplo, de piedra, está hecha de grisalla, da esa sensación. Luego se utiliza también muchas veces las grisallas. En el 16 existen grisallas, por ejemplo, en algunas iglesias de Castilla y León, antiguamente en la liturgia antigua, en Semana Santa, se tapaban los santos. Entonces, para tapar ciertos retablos, ciertos santos, se ponía un cortinaje, y ese cortinaje era una tela, basta, y muchas veces en esa tela se pintaba algo, una imagen religiosa, la que fuera, normalmente a la grisalla. También, muchas veces la grisalla lo que quieren imitar son un relieve en mármol, como si fuera de mármol, en la pared se pinta y da la sensación de profundidad. Estas nuestras, pues es curioso porque se ha utilizado la grisalla, aunque la verdad es que no se están viendo hasta ahora.
porque ahora mismo ahí lo que estamos viendo en esa fotografía es una película color anaranjado, amarillo, que no deja ver bien ese conjunto. Ahora que están saliendo, ahora sí se están viendo las sombras. Y eso, si hay alguna fotografía, que supongo que la traerá, ya se ha apagado esto. ¿Cómo se hace? Bueno, digo que ahora sí se empiezan a ver ese sentido de la grisalla. Y cuando las 5 grisallas que hay estén limpias, estén restauradas, la sacristía va a ser un espacio espectacular. Pero espectacular, y no lo digo por pasión localista. Soy de Albacete y me gusta Albacete regular. Porque digo regular porque es que no tenemos muchas... Pero esto es un campanazo. Un campanazo cuando se restaure. Y bueno, y históricamente, te digo que históricamente, ¿qué estudiosos del arte han hecho referencia sobre estas piezas? Pues la verdad es que desde antiguo, desde hace los estudiosos, la gente que ha tratado el tema, la primera referencia que hay, me parece que es en el año 1902 o 1903, cuando en el año 1908. En el año 1908, Elías Tormo es el primer gran historiador del arte español. Elías Tormo Monzó es una personalidad de historia del arte que coge y fue el primer historiador serio de arte español. Pues Elías Tormo se refiere a estas pinturas a propósito de otras cosas de las que habla, dice, son obra de uno de los más valientes manieristas rafaelescos que puedan haber pintado en España. Eso dice Elías Tormo, uno de los más valientes pintores manieristas. Nos está diciendo ya que efectivamente esto es una cosa manierista. El manierismo, aquí hay personas que lo pueden saber o que no, el manierismo es la crisis del Renacimiento. Es decir, cuando el Renacimiento es el arte del siglo XVI, pero a fines en la segunda mitad del XVI el clasicismo renacentista se rompe con formas no clásicas sino anticlásicas, intencionadamente. Entonces, por eso el manierismo es la crisis del Renacimiento. Los pioneros del manierismo fueron los grandes monstruos del arte del Renacimiento: Miguel Ángel, Rafael y Leonardo. Son los 3 hitos, son los 3 manieristas, que rompen los esquemas. Pues bien, estos son manieristas. El mismo autor, Elías Tormo, esto lo había hecho en el año 1908. Pues en 1923, Elías Tormo publica una guía artística que es la guía Levante. El Levante es como una especie de guía artística del Levante español, donde coge las provincias murcianas y valencianas. Y entonces vuelve a decir lo mismo. Vuelve a fecharlas, como en la otra ocasión, hacia el año 1550. Evidentemente no son del año 1550, son posteriores, porque en 1550 el edificio de la sacristía no estaba construido. Se construyó un poquito después, pero en 1550 no. Pero Elías Tormo llega en esta ocasión, en el Levante, sí cita los temas, los títulos. Dice, son la conversión de Saulo, la institución del pontificado, el Calvario, la predicación del bautismo y la Magdalena a los pies del Salvador. Es decir, son los 5 temas que tienen estas 5 pinturas. Bueno, eso lo dice Tormo. Y luego después, Amador de los Ríos, que es otro historiador del arte, y que hizo la guía, el catálogo de los monumentos históricos de la provincia de Albacete, un catálogo que estuvo manuscrito durante muchos años y que hace unos años se editó el manuscrito. Se refiere a estas pinturas diciendo, son estimables pinturas de dibujo correcto y en buen estado de conservación.
dice este hombre. Lo que pasa es que que Amador de los Ríos es un personaje que a Albacete le hizo mucho daño, porque Amador de los Ríos fue el primero que dijo: Albacete no tiene historia. Y eso nos lo asimilamos como propio, y como no tiene historia, podemos hacer lo que nos dé la gana, cargarnos lo que sea, porque como esto no vale nada. Y Amador de los Ríos dijo eso porque, claro, él era un poco enamorado del arte medieval. Y como aquí arte medieval hay poco, pues la verdad es que no prestó demasiada atención. Pero sí dijo eso, sí se refiere a ello. Y además incluso dice, y la sacristía es correcta, pero tiene aquí incluso un techo que debe ser del siglo XVII, no es del XVII, que es del XVI. Y tampoco dice nada más. Va a ser en el año 1961, Alfonso Emilio Pérez Sánchez. Alfonso Emilio Pérez Sánchez fue un historiador del arte, uno de los grandes historiadores de la pintura española, que fue director del Museo del Prado, catedrático de la Complutense, era de Cartagena. Era un hombre muy culto, y en el 61 publicó una guía que se llama Murcia y Albacete. Entonces éramos Murcia y Albacete. Y entonces pues va describiendo las cosas, y el profesor Pérez Sánchez se refiere a estas 5 grisallas murales muy bellas y de dibujo grandioso, dice él. Lleva razón, son muy bellas y de dibujo grandioso. Además, años después, en el año 76, en un tomo que dedica al arte de las regiones españolas, vuelve a referirse a ellas. Llega a decir que no son frecuentes obras de tan amplio desarrollo, refiriendo que son obras manieristas no son frecuentes, de tan amplio desarrollo. Yo digo que siempre lo que hay son cosas pequeñas para tapar un retablo, para tapar una imagen, pero una cosa tan grandiosa es que mide 3,5 metros de altura cada una, y luego de anchura son grandes. Y entonces también eso le llamó la atención a Pérez Sánchez, que era un sabio. Yo tuve el honor de haber hablado con él varias veces, y no hablaba, pontificaba de arte, sabía de Velázquez más que nadie. La gran exposición que se hizo en el Prado sobre Velázquez la hizo él, y conocía de pintura española lo que nadie. Es uno de los santones. Además, en el año 76 fue cuando yo ya había terminado mi carrera, y entonces hice mi tesis de licenciatura, y también me refería a ella como, dice, por la temática de las pinturas, así como por las inscripciones, hacen notar la intención del anónimo artista o del que hiciera el encargo como virtudes u obligaciones para los que frecuentan el lugar. Y esta interpretación nos hace pensar en una temática que no está elegida al azar. Es decir, los temas que hay no están elegidos al azar. No es, se me ha ocurrido aquí pintar un santo. No, eso está pensado. Quien pensó lo que se hacía, sabía lo que estaba haciendo. Entonces, esas son las referencias bibliográficas que hay. Hasta me he citado yo a mí mismo, pero bueno, en mi humildad, pues lo he citado. Entonces, eso es lo que hay, y desde luego el que hoy estén restaurándose es un bombazo para el arte de Albacete y para la historia del arte español. Y cuando lo digo con todas sus consecuencias. Pero vamos a ver el contenido, vamos a ver las mismas, vamos a ver qué es lo que hay al respecto, porque aquí me he enrollado yo con la que vemos con esa vista general. En primer lugar, nos debemos fijar en la localización de la sacristía. En este plano actual, yo tenía por aquí ¿cómo se hace con el puntero? Esto no pinta, ¿eh?
con esto no sale aquí. Bueno, yo... ¿Ves cómo no sale? No sale. Bueno, pero yo tengo esto que... Sí sale, que está aquí. Esto es mejor. Ya lo tienen. Esto es mejor. Digo que aquí, esto es un plano actual. Bueno, este plano la verdad es que está hecho antes de que se hiciera la reforma de las escaleras de ahí, pero bueno, no vale. Entonces la situación de la sacristía es esta. Está situada en el lado norte, en el noreste. Además tiene una ubicación geográfica seria, porque claro, la catedral está situada en el extremo de un montículo y esto, ante ciertos movimientos, se puede caer. Entonces, por eso, tiene una función tectónica esto de sujetar el edificio por ahí. Lo mismo que, y ahora voy a pasar a la siguiente, cuando se hizo el plano del año 1597, curiosamente en este plano no aparece la sacristía, que tenía que venir aquí, pero sí aparece algo que no se hizo. Una torre, que no se hizo nunca, que se colocaba en ese lado, también con la intención de sujetar el edificio en ese lado. Bueno, decía que, y vuelvo al anterior, la sacristía se sitúa ahí, un espacio prácticamente cuadrado, con un espacio previo que es la antesacristía, como suelen tener algunas sacristías importantes, y las pinturas se sitúan en ambos lados, en el centro y uno a cada lado de las ventanas. Este es el bloque del edificio. Curiosamente, esto es original, ¿eh? Esto no es un añadido. Estamos hablando de una construcción del siglo XVI que está plenamente documentada. Fue el arquitecto, el maestro que hace esta obra, es un vizcaíno, un vasco, Juan Cubero. Juan Cubero es el que, por un mandato del visitador de la diócesis, creo que lo tenía por aquí, construye toda la obra de cantería. Está de cantería perfectamente. Además se construye, voy a ver si me aclaro en mis papeles. Bueno, se construye por mandato del visitador de la diócesis, diciendo por cuanto la sacristía que hay al presente está casi caída, mando y ordeno que se haga una nueva de cantería hasta verla acabada. Esto ocurre en el año 1560. Además, la obra de la iglesia, vuelvo al anterior. La obra de la iglesia estaba hasta aquí. Había pasado una historia que no voy a contarla ahora al respecto. Estaba construido hasta aquí. Ya se había embaldosado todo el suelo. Las capillas eran capillas privadas. La única que no era privada es esta, que es la que actualmente era de la Virgen de los Llanos. Esa era de la parroquia. Y luego las demás eran privadas. Aquí estaba la puerta, que es donde está actualmente, con esa portada neorrománica que no me gusta nada. Y este plano es del año 1597, porque en el año 1500 se había quedado la obra a medio, y en el año 1597 el obispo de la diócesis pues ordena que se levante un plano con lo que se había hecho y lo que quedaba por hacer. De hecho, si nos fijamos ahí, este plano está en el Archivo Histórico Provincial. Ahí dice, hasta aquí está hecho este año de 1597. Hasta ahí. Realmente estaba hasta aquí, porque aquí lo que hubo fue una sillería de coro. Y aquí estaba cortado. Aquí esto se quedaba por hacer. Lo que se demuestra también que faltaban 2 columnas por construir. No se construyeron nunca. Actualmente hay 4.
pero el proyecto eran con 6. Imagínense con 6 columnas qué monumentalidad tendría el edificio. Entonces, cuando esto estaba así, esto estaba sin bóvedas, porque las bóvedas se habían caído, la historia, pero sí se había logrado poner la armadura del tejado. Entonces es cuando el visitador ordena construir la sacristía. Todo el dinero que se iba a destinar para seguir la obra se destinó en la construcción de la sacristía. El maestro, ya digo, Juan Cubero, que es el artífice, sabemos de él que era vasco, vizcaíno, porque este hombre un año antes estaba trabajando en la construcción del ayuntamiento de Chinchilla. El ayuntamiento de Chinchilla tiene una parte del 16 y luego ya el resto es del 18. Pero la parte del 16, en ese hombre, es obra de Juan Cubero. No sé si la portada es posible que sea de esa época, porque la portada del ayuntamiento de Chinchilla tiene una inscripción apócrifa, porque pone 1590 y no es 1590, es anterior. Y es posible que la diseñara él. Bueno, pues entonces ya digo que se construye ahí una obra sólida, la parte correspondiente a la sacristía en sí es este de aquí. Aquí queda un espacio bajo que en el siglo XVIII se utilizó de depósito, el pósito, e incluso la tercia. Yo no sé si era la tercia municipal o lo que fuera. Hay incluso algunos datos que dicen que lo quiten de ahí porque resulta que con los enterramientos que hay al lado se produce peste, se produce enfermedad y puede afectar al trigo que ahí se guardaba. Pero lo cierto es que aquí, en esta puertecita que hay, en esa zona debió haber un depósito de grano. Además, está totalmente documentado, incluso las rejas que hay ahí, estas dos rejas y esta de ahí, me parece, son del momento, son del siglo XVI, son originales. Y ahora vamos a meternos propiamente en la obra, en la serie de pinturas. Esta es la sacristía por el otro lado, que hasta hace unos años hay un añadido que tuvieron el buen criterio de demolerlo. Yo no sé si aquel añadido era todavía resto de la sacristía vieja, no creo. Entonces se pudo recuperar en su volumen lo que hoy vemos. Y pasamos ya al interior. El interior tiene una techumbre plana, a modo de artesonado plano, que está documentado también el carpintero que la hace, que se llama Benito de Villanueva. La Villanueva es una familia de carpinteros de Albacete que debieron tener bastante influencia en la villa. Los Villanuevas son, por ejemplo, los que manejaban el gremio de carpinteros, lo caciqueaban, y fueron los que mandan construir la ermita de San José, no la iglesia vieja que llegamos a conocer, sino una primera ermita que es el origen de la parroquia de San José, que era el patrono de los carpinteros. Entonces, la techumbre de ahí es una cosa renacentista muy simple, con unas ménsulas perfectamente clásicas. Las que decía este hombre Elías Tormo que eran del 17, no, son del 16. Y la techumbre plana es muy sobria. Pero vamos a ver exactamente los temas que hay. Se sitúan, ahí tenemos el plano, se sitúan en primer lugar en el centro el Calvario. La que señalo con el número 2 es la predicación del Bautista. La señalo en el número 3, en este es la Magdalena ungiendo los pies a Cristo. La 4, la encomienda de las llaves, Cristo le está dando las llaves a San Pedro. Y la número 5 es la conversión de San Pablo. La conversión de San Pablo es apoteósica. Es la que están dejando para la restauración para el último, para que sea el trueno gordo, porque lo es. Yo, dándole vueltas a todo esto,
esto no está elegido al azar. Esto tiene un sentido lógico. Tiene un sentido, esto no voy a poner aquí este santo, esto tiene que tener algo. Aquí tuvo que haber alguien que pensara el contenido de la iconografía de ahí. Porque tiene una lógica, como veremos después. El Calvario tiene arriba, es esta que vemos aquí, esto es antes del resto. Ahora ya está limpio, no se puede ver todavía hasta que no se vea. Porque, por ejemplo, ahora mismo, si ya lo ha visto Pablo y lo hemos visto algunos, el paño de pureza del Cristo tiene por aquí hasta incluso, está volando, e incluso por aquí hay gente por ahí moviéndose, y ahí aparece la ciudad de Jerusalén, o esa figura de San Juan. Es verdad, sí, tengo que apuntar. Ahí está la ciudad de Jerusalén, la figura de San Juan, ahí es un horror, pero una vez que se ha restaurado es una maravilla, porque ahí aparece sin oreja, porque tiene el pelo largo, no, pero le quita el pelo y tiene su oreja ahí en su sitio. Aquí está la Virgen María, dolorosa, y luego aquí abajo, en la parte del plinto, se representan las Arma Christi, es decir, los símbolos de la pasión. Ahí están los 3 clavos, están los flagelos, la espada de San Pedro de que le cortan la oreja, aquí están unas tenazas, en fin, los símbolos de las Arma Christi. Luego, enmarcándolo a ambos lados, como todas, hay una especie de balaustres, que son soportes a modo de columnas estranguladas, si nos fijamos aquí, que son frecuentes en el 16, en el plateresco, esto ya es una cosa tardía, y la decoración, decía Pérez Sánchez precisamente que la decoración está inspirada, os recuerda la decoración de la cerámica de Talavera. Sí, pero es que la cerámica de Talavera del 16 se inspira en la decoración propia del 16. Y entonces, hasta incluso en las portadas de los libros del 16 aparecen estas mascarones, estas guirnaldas y estas cosas que están muy repintados. Hoy, cuando se han limpiado, están saliendo en condiciones. Y incluso una de ellas ha dado una sorpresa. Entonces, ese es el tema, y la inscripción de arriba es Pater in manus tuas commendo spiritum meum. Es decir, es el momento de la muerte de Cristo en la cruz. Está sacado del Evangelio de San Lucas 23, 44, 46. La siguiente es la predicación del Bautista. Claro, la iglesia está dedicada a San Juan, pero curiosamente aquí ha puesto a San Juan no bautizando, que es la iconografía tradicional. Aquí está San Juan predicando, ahí están todo ese grupo de gente que ahí no se ve, pero es una multitud, ese está limpio, y eso es una cantidad de gente que está ahí hablando, y está, bueno, una maravilla. Ahí hay una serie de gente, San Juan está predicando y está diciendo, es la voz que clama en el desierto, voz clamantis in deserto, la voz que clama en el desierto. Está diciendo, convertiros, porque yo estoy aquí hablando, pero la verdadera conversión viene después, con el bautismo. Podría haber representado al bautista bautizando, pero no. De nuevo volvemos a ver aquí esos balaustres, esos soportes, y aquí es donde aparece. Ahí, ¿dónde ha sido? Ahí es donde ha aparecido la sorpresa. La sorpresa que ha aparecido es la fecha. La fecha, que me acuerdo que Pablo me mandó un WhatsApp y dice, ¡tachán! Me dijo, ¡tachán! Con esa frase. La fecha, 1580. Ahí está. Ya está la fecha en que se está haciendo eso. Yo había sido más cauto y decía, ¿qué fecha puede tener esto? Si los libros de fábrica terminan en el 83, pues puede ser que sean después del 83. Pero es posible que esto se empezara a hacer antes, aunque los gastos que están ahí puestos sean del 83. Pero pueden ser
pueden ser de muchos años atrás, con lo cual sí coincide. Yo decía del 83 al 97. Yo decía del 83 al 97 porque el 97 es cuando se da el plano ese, cuando se dice, esto hay que seguir en condiciones. Es decir, esto ya ha terminado, pero hay que seguir en condiciones. Entonces yo tomé esa fecha del 97 como el final. No es el 83, ya por lo menos sabemos que es en el 80. Ahora a ver si sale otra fecha. El problema es que todavía no ha salido. Ahora que salga del 79 y empiece, entonces mejoró a mí más. Entonces, la pieza, aquí en este conjunto, aquí no se ve bien, pero ese conjunto de ese grupo de gente es un espectáculo. Unas cabezas de una grandeza y de una elegancia que aquí en Albacete no estamos acostumbrados a esa elegancia artística. No hay nada. Además hay aquí este personaje que aparece aquí, o incluso aquí hay un árbol cortado que también hace referencia incluso al texto evangélico, donde el árbol cita alguna cosa de cortar con el hacha. El hacha está dispuesta a cortar la madera. Y está ahí predicando, pues, la voz que clama en el desierto. La siguiente que he puesto aquí, la siguiente de aquí, esta es la más grande, es la que está a la derecha, con la inscripción que pone arriba, Remituntur ei peccata multa quoniam delixisti multo, porque pecó mucho, sus pecados le fueron perdonados. Entonces, María Magdalena, aquí a los pies, está ungiendo los pies de Cristo con su cabellera. Aquí están los tarros del perfume. Aquí está la mesa de los que están comiendo, los fariseos. Dicen, vamos, este hombre, resulta que está aquí esta mujer que todo el mundo sabemos lo que es y le está haciendo caso, cuando nosotros que somos aquí los que mandamos y somos los... Y esta es una fulana de tal. Y entonces, y ahí está. Y entonces, claro, Cristo dice, porque amó mucho, se le perdonaron sus pecados. La verdad es que es un tema muy bonito. Y luego, además, aquí, pues aparecen cosas como unos jarrones que también eso que se ha limpiado son espectaculares. Hay series de grabados del 16 donde aparecen jarrones de ese tipo. Incluso por ahí aparece ese personaje. Aquí hay un personaje que sale por una ventana que también tiene ahí un cacharro. O aquí encima de la mesa hay otro vaso. Luego aquí debajo hay un perro que afortunadamente lo han restaurado, porque es que algún malhadado, sería Monaguillo o quien fuera, pero le repintó ahí unas cosas horribles. Y el pobre perro lo jorobaron, pero ahora está en mejores condiciones. E incluso hay un detalle que yo he señalado en algún momento, que ahí hay un cuchillo. La primera representación que se hace de un cuchillo en Albacete. No quiere decir que sea un cuchillo de Albacete. Eso lo he dicho ya siempre. Pero ahí aparece un cuchillo y luego también hay, pues, alimentos. Además, la mesa tiene un mantel que cae ahí, que le estoy buscando relación con otra cosa, pero ya veremos. Y luego, como vemos, a ambos lados, los balaustres, aquí estrangulados, como es normal en el 16. El texto está sacado de San Lucas, Remituntur peccata multa. Luego tenemos este otro. Es la consigna de las llaves. Aquí está Cristo con las llaves y San Pedro está entregando las llaves. Ahí el texto dice, tibi dabo claves regni celorum, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Está haciendo, es un tema que incluso si nos fijamos en la fachada de San Pedro del Vaticano, sobre la fachada principal es el mismo tema. El mismo tema de Cristo entregándole las llaves a San Pedro. Es la primacía del papado, pero también es la consigna por la cual se permite el perdón de los pecados. Lo que atares en la tierra será atado en fin, esas cosas. Es un tema interesante. Y por último,
Por último, esta pintura, que aquí se ve fatal, pero que cuando ya esté limpia va a ser la apoteosis. Que ya aquí aparece San Pablo, camino de Damasco. La verdad es que esto está tomado del hecho de los Hechos de los Apóstoles. No dice que San Pablo fuera a montar caballo, no lo dice, pero sí dice que camino de Damasco, pues Cristo aparece en el cielo, y entonces San Pablo, que hasta entonces había hasta incluso sido perseguidor de los primeros cristianos, incluso participó indirectamente en la lapidación de San Esteban, pues digamos, ve la luz con Cristo que está ahí y cae. Y entonces tradicionalmente se ha representado eso cayendo del caballo. Ya digo que en los Hechos de los Apóstoles no lo cita que vaya a caballo, pero si iba hacia Damasco, no iba a ir. Lo normal es que no fuera andando. Pero bueno, entonces aquí aparecen, aquí todos se caen, hay unos con unos escudos que están sosteniendo, tapándose, porque están cayendo así como flechas desde el cielo. Ahí el caballo está encabritado y hay otro caballo por ahí detrás, una cosa, este caballo que está aquí de espaldas, y luego el santo aquí con las piernas para arriba, las patas para arriba, es una cosa espectacular. Digo que hay que fijarse bien en ese grupo, en esa pintura, porque dice, bueno, ¿de dónde? Bueno, este me lo voy a saltar. ¿De dónde han sacado estas cosas? Los pintores antiguos, nosotros tenemos el concepto de que los artistas todos eran maravillosos. El artista era como vivía en otro mundo. Pero hay que pensar que los artistas del pasado, primero, eran mucho más humanos. Y a la hora de pintar, pues tenían su taller, trabajaban con él muchísima gente, oficiales, aprendices, e incluso se valían de estampas, de grabados. Los grabados normalmente tenían carpetas de grabados y cogían los grabados y pues de este grabado cojo esto, de este grabado cojo esto otro, o el mismo grabado de este autor me viene muy bien para esta composición. Hasta la famosa rendición de Breda de Velázquez, la situación esa está sacada de un grabado que el propio Velázquez lo copió de un grabado. Bueno, pues aquí tenemos un grabado alemán, porque claro, cuando yo me estudié esto, dije, hay que buscar series de grabados, colecciones de grabados. Las colecciones de grabados del 16 no es fácil localizarlas. Sin embargo, afortunadamente existe Felipe II, que es un personaje importantísimo, no solamente en la cuestión política de su época, sino intelectual. Felipe II coleccionaba de todo. Lo mismo coleccionaba reliquias de todos los santos habidos y por haber, hasta de santos que no existieron, como coleccionaba estampas, grabados, libros, todos. El Escorial fue una colección, y una de las colecciones importantes es la colección de grabados de Felipe II. Colección de grabados de Felipe II que están publicados. Hace unos años un montón de tomos de la colección de estampas de Felipe del Escorial. Yo me recorrí uno por uno, miles, a ver dónde encontraba. Y entonces me encuentro precisamente este grabado alemán, de la conversión de San Pablo. Si nos fijamos en la figura de San Pablo, la figura con la pierna para arriba, para acá, aquí arriba está Cristo también, el caballo este encabritado, y me vuelvo para atrás, este caballo de aquí, o este otro que está aquí con los cuartos traseros, vamos a ver, el caballo que está aquí, el caballo encabritado aquí, las piernas así para arriba. Debió ir cogiendo de diversos grabados, se debió ir cogiendo esos modelos.
y se van colocando ahí. Y el resultado fue el que fue. Que cuando esté restaurado es cuando me tiene que llamar Pablo, mandarme otro WhatsApp diciendo tachán, tachán. Porque desde luego el conjunto es espectacular. Es espectacular. Si eso fuera una pintura de Caballete, es decir, un lienzo, el conjunto ese cuadro es del Prado. Bueno, ¿y esto qué contenido, qué significado? ¿Qué significa? ¿Esto está cogido al azar? Esto no está cogido al azar. Aquí tiene un contexto histórico importante. Hay que pensar que esto se está haciendo en pleno siglo XVI. El siglo XVI es la época del Renacimiento, pero en el siglo XVI pasan muchas cosas. La primera cosa que pasó fue que a principios del siglo se produjo la Reforma Protestante. Los protestantes, Lutero, pues tuvo mucho peso. Lutero fue mucho Lutero. Lutero fue un personaje que, en fin, impactó. Y una de las cosas que criticaba Lutero, y el luteranismo, una de las cosas que critica primero es la supremacía del papado. El papa, eso no vale. ¿Y por qué? Por lo cual, esa figura de la consigna de las llaves. Otra cosa que plantea también es la propia confesión. Esto de confesarse y decirle los pecados al confesor y cumplir la penitencia que decía el catecismo, eso tampoco. Entonces, el conjunto, en mi opinión, es que esto surge como una reacción a una situación sociológico-religiosa del momento, del XVI, de la época de la Contrarreforma. Frente a la Reforma Protestante está la Reforma Católica, está la Reforma, la llamada Contrarreforma, el Concilio de Trento y sus consecuencias. España, Felipe II, es el paladín, el defensor de los principios de la Contrarreforma. Aunque luego el propio Felipe II tenía luego hasta libros prohibidos, pero es el momento ese del 16 donde se está produciendo eso. Y aquí en Albacete, ¿qué tiene que ver eso? Sí. Pues en Albacete se constatan la presencia, incluso en el año 1520 y tantos, hay un fulano en la Plaza Mayor, un soldado, que está diciendo barbaridades. Si les dijéramos hoy, iba al infierno de cabeza. Él dice, yo soy luterano y todo esto es mentira, y lo que hay que hacer es mercar fuego para pegarle fuego a las iglesias. Lo está diciendo un fulano en el siglo XVI, con lo cual rápidamente fueron a poner. Después se retractó, bueno, yo es que lo estaba diciendo, pero en fin, yo no he dicho nada. Pero hay varios casos de luteranismo. Hay un sastre, también del 16, de Albacete, que se declaró directamente luterano. Después dijo, bueno, yo es que sí, pero no, pero... Y además ya fue a un familiar del Santo Oficio. Los familiares del Santo Oficio de la Inquisición eran, digamos, los espías de la Inquisición, porque el tribunal de la Inquisición ahí no estaba en Albacete, estaba en este caso en Murcia. Entonces aquí estaban, digamos, los familiares, que eran los que se chivaban, que fulanico ha hecho esto. Entonces allá al final fue, oye, yo sí, efectivamente era luterano, pero ya no soy. Yo me retracto de lo dicho, y es que la verdad es que no me bauticé, no me he hecho católico, pues porque no, yo soy francés y no entiendo la lengua española, pero yo no soy. Se retractó del tema. Y hay algún otro caso en Peñar de San Pedro, hay algún otro caso de luteranismo en Alcaraz. O sea que hay varios casos puntuales en la zona. En La Roda hay algunos casos. Eso está publicado en un libro que se llama La Inquisición en Albacete, donde se citan esos casos. Entonces, ahí, esos casos puntuales, esto es como una advertencia. Ojo, que esta es la doctrina ortodoxa, esta es la buena. Y luego, además, hay otro hecho histórico fundamental, y es que en la final del 16
saben que se produce la rebelión de las Alpujarras. Los moriscos de la zona de las Alpujarras se rebelan contra Felipe II. Se decían algunos descendientes de los moros que no se habían ido de Granada, e incluso algunos que habían venido desde el norte de África, que quieren restaurar el reino de Granada. Muchos se habían bautizado, pero se intentan rebelar. ¿Cómo se soluciona eso? Los moriscos rebelados, que se habían rebelado, lo que se hicieron fue detenerlos y llevarlos a otros sitios de España. Aquí a Albacete vinieron un montón de moriscos. Hay más de 1.100 moriscos que llegan a Albacete. Un grupo de moriscos que están aquí. Hay tantos moriscos que eran cristianos. Que incluso en el libro hay un libro de bautismos específicamente de los bautismos de moriscos. Un libro que afortunadamente se conserva. Menos mal que esas cosas se han conservado. Donde se han destruido tantas cosas, hay un libro de bautismo de moriscos de la parroquia de San Juan, que además tiene un texto al final escrito por el cura, que dice: de aquí en adelante se siguen las hojas en blanco, porque este año de 1610 se produjo la expulsión de los moriscos de esta villa, por tanto, este libro nos sirvió para lo que se hizo. Claro, ya la expulsión de los moriscos fue un disparate, pero los echaron. Luego había un grupo de moriscos fuerte. Entonces, manera de decir que efectivamente que tú eres moro, pero si te vas por el buen camino, te confiesas y todas esas cosas, y te arrepientes, vas por el buen camino. Entonces, todo esto es todas estas pinturas son una referencia a ese ambiente sociológico político del siglo XVI. Nos vamos, y que cabe el perdón de los pecados. Entonces, por eso está en ese sitio, no está puesto en una capilla normal y corriente, eso está puesto en un sitio privado, más privado de la iglesia, donde los que lo frecuentan normalmente son los sacerdotes. Entonces tienen que tener claro que esos son los principios. Esos son los principios y por eso se pintan ahí esas figuras. Me estoy enrollando demasiado. Entonces, esto tiene que partir, y me voy a volver para atrás, tiene que partir de un... A ver, ¿dónde está esto? Aquí. Ahí. Tiene que volver para atrás porque si todas estas figuras están ahí, yo pienso que aquí, en donde yo he colocado el número 0, se debió haber previsto que se pintara el pecado original, Adán y Eva. Porque frente a Adán y Eva, con el árbol en el medio y la serpiente, enfrente está el árbol de la cruz con Cristo crucificado, y a un lado San Juan, que está dando fe de la muerte de Jesús, y la Virgen María, que son las dos figuras que se contraponen a Adán y Eva. Entonces, aquí se plantearía, ¿se llegó a pintar Adán y Eva? Hay que rascar, por si acaso. Yo creo que no se llegó a hacer. No se llegó a hacer por varias razones. Entonces yo he buscado un grabado de la época, este es de Durero, Adán y Eva, pero claro, Adán y Eva están un poco desnudos. Entonces meter ahí un desnudo en esa época eran un poco... Y estar ahí permanentemente, los curas se están vistiendo y revistiendo, y Adán y Eva ahí así en paños muy menores, en hoja de parra, pues parece un poco escandaloso. Entonces, aquí está el árbol, aquí está la serpiente, y aquí está Eva que dice: oye, mira, ¿qué te parece si nos comemos la manzana? Y mira qué bien. Y el otro, pues cayendo. Entonces, frente a eso está el otro. ¿Se llegó a hacer? Yo creo que no se llegó a hacer, pero sí, en la idea está eso. Si se llegó a hacer, después desapareció. Precisamente por la desnudez. Y además en su lugar después lo que se hizo fue colocar
colocar el aguamanil, porque el aguamanil que hay ahí es una pieza buena, ¿eh? Estamos ante una pieza de mármol del siglo XVIII, de traza totalmente murciana, esto es murciano total. Esto, vamos, es como los paparajotes. Esto es murciano de verdad. Entonces, es de mármol de Caravaca. El diseño es de un rococó finísimo, inspirado y derivado de los modelos que hay en la propia fachada de la Catedral de Murcia, en la decoración que tiene también incluso el Palacio Episcopal de Murcia, en algunas iglesias y algunos retablos de Murcia, con los frontones rotos, la decoración está de tarjas de rocalla. Y entonces, de haber estado esa pintura, debe haber estado aquí. ¿Quedan restos? ¿No quedan restos? ¿Se hicieron? ¿No se hicieron? Lo cierto es que esta pieza es buena. Y el que diseñó esto también sabía lo que hacía. Yo pienso que esto lo debió diseñar un arquitecto murciano, Juan de Gea, que trabaja también en Murcia en ese momento. Lo que quiero saber es, me tengo que meter en alguna sacristía de iglesias murcianas para ver si hay algo parecido. Pero yo las que he visto no, esta es mejor, ¿eh? Esta es mejor. Pero el mármol rojo de Caravaca sí aparece en pilas de bautismo, en pilas de agua bendita, algunas muy buenas. Entonces, este es de ese tipo. Entonces, si estuvo ahí. Entonces, ahora nos planteamos varias cosas. ¿Quién fue el ideólogo de este discurso? La verdad es que es dificilísimo saberlo. Es dificilísimo saberlo porque ¿quién pensó esto? Aquí en Albacete, en aquel momento, yo dudo mucho que los curas de a pie de San Juan de esa época fueran tan cultos. Tenía que ser algún fraile. Frailes, aquí había dos conventos de frailes. El convento de los agustinos, que estaba aquí cerca, donde después estuvo la audiencia, y el convento de los franciscanos. El convento de franciscanos, que se había fundado en el siglo XV, en la calle Zapateros. Ahí había frailes que deben tener una sólida formación, porque los conventos religiosos femeninos, aunque debió haber alguna monja brillante, digamos que en aquella época precisamente el sexo femenino, aunque fuera monja, aunque en aquella época surge Santa Teresa, que es mucha Santa Teresa, idear una cosa tan sutil me cuesta. Entonces, ¿quién fue esto? Entonces, a mí pienso, ¿quién inventó esto? Yo pienso, como una mera hipótesis, que pudo ser el propio obispo de la diócesis, don Jerónimo Manrique de Lara. Don Jerónimo Manrique de Lara fue obispo de la diócesis en esos años finales del siglo XVI. Era un intelectual, un personaje que acompañó a don Juan de Austria, por ejemplo, a Lepanto, que luego fue obispo de Cartagena, luego de aquí me parece que pasó a ser obispo de Ávila. Fue un personaje culto. Entonces pudo ser ese hombre, que luego además fue nombrado Inquisidor General de España. Pudo ser una hipótesis, el que ideó ese argumento iconográfico. Porque aquí no es la iconografía tradicional de poner los santos mártires, el santo degollado, la otra con la espada atravesada. Aquí han hecho una cosa muy racional, muy filosófica, teológica, y muy de la época que se está haciendo. Entonces, este pudo ser. Luego, dice, bueno, ese pudo ser el ideólogo. ¿Y quién pudo ser el pintor? El pintor es un enigma. Yo he estado buscando por toda la zona de la pintura de la diócesis de Cartagena, no hay nada que se le parezca. No hay nada que se le parezca, nada. Yo pensé en su momento de esto pudo ser un pintor itinerante. Hay que tener en cuenta que por la situación geográfica de Albacete está a medio camino entre Levante y el centro, entre la corte y el puerto de Cartagena, el puerto de Alicante, el puerto de Valencia, y en aquella época
se está construyendo el Escorial y por aquí pasaban todos los que desembarcaban en esos puertos, los que desembarcaban en Alicante, los que desembarcaban en Cartagena, pasaban por aquí. Pudo ser un artista decorador de esos muchos que fueron al Escorial. Pensemos que uno de los que vinieron al Escorial en principio fue el mismísimo Greco, que luego pintó para el Escorial, pero a Felipe II no le gustó nada y se fue a Toledo. ¿Un decorador? Pues pudo ser, pero no lo sé. Luego, por otra parte, también se me plantea un parecido con otro autor. Hay una grisalla, que es esta que vemos aquí. Esta grisalla que vemos aquí es de un pintor que se llama Nicolás Borràs. Nicolás Borràs es un pintor que nace en el año 1530, se muere en el año 1610. Fue fraile Jerónimo. Además, curiosamente, este Borràs es un pintor valenciano, bueno, mejor dicho, era de Cocentaina, de la provincia de Alicante, pero fue fraile Jerónimo en el monasterio de ¿cómo se llama? Cotalba. Entonces, en Gandía. Entonces, este hombre sé que viajó por muchos sitios del Levante español. Realmente Albacete no está lejos del Levante español. Pintó por la provincia de Alicante, por la provincia de Valencia, y aquí en Cotalba, en el convento suyo, pintó esta Santa Cena. Esta Santa Cena, donde yo he dicho que aquí hay un mantel que puede recordar remotamente el mantel de la Magdalena ungiendo los pies a Cristo. E incluso tiene también estos jarrones tan ricos que vemos ahí. Los platos que hay ahí pueden parecer también algo semejante. No estoy diciendo que sea, pero puede ser. La figura, esta es una grisalla. Parece ser que hizo 2 grisallas este hombre en el monasterio de Cotalba. Esta es la más conocida, 2 grisallas del mismo tema. Hasta incluso me parece que por ahí encima hay no sé si por ahí encima hay hasta un cuchillo, como en el caso de aquí de Albacete. Y dice, bueno, ¿y quién era Nicolás Borràs? Nicolás Borràs fue discípulo de Juan de Juanes. Juan de Juanes es el gran pintor del Renacimiento valenciano. Juan de Juanes es un pintor muy rafaelesco. Y entonces, como ya hemos visto que había citado nuestro primer investigador del tema, que debió ser el más rafaelesco de esos pintores, remotamente Nicolás Borràs, Fray Nicolás Borràs, pudo ser un rafaelesco que anduvo por aquí. Además, aunque este era Jerónimo, se llevaba muy bien con los franciscanos. Y ya me estoy inventando cosas. Y una cosa es que pudo perfectamente alojarse en el convento de San Francisco, que estaba ahí en la calle Zapatero, y porque tuvo que estar aquí varios días pintando. Entonces, él fue Jerónimo y luego se hizo franciscano. Además, incluso tuvo amistad con un santo, mejor dicho, un beato franciscano, el beato Andrés Ibernón, que tomó los hábitos en el convento de aquí de Albacete, que era murciano. Incluso le hace un retrato al beato Andrés Ibernón. Es una hipótesis. No estoy diciendo ni que sí ni que no. Estamos ante una duda. Lo que sí es importante es que estamos ante una obra de primerísimo orden y que afortunadamente, pues ahora nos tiene que contar, si no me he comido su tiempo, nos tiene que contar Pablo Nieto el proceso de su restauración. Así que lo dejamos aquí y se acabó. Ahora me voy abajo.
nos hemos puesto de acuerdo, pero muchas de las cosas que ha mencionado las vais a poder ver ya restauradas, muchas de las zonas, y del paño de pureza del Cristo y bueno, y otras imágenes. Muy bien. Bueno, voy a ser cortito y muy visual para que podáis ver todas las fotografías, parte de las fotografías del proceso de restauración. El proceso, simplemente estamos en el primer proceso del trabajo, que ha sido después del estudio y los estudios previos, es hacer la limpieza de la pieza, la primera parte de la limpieza. Realmente lo que estamos haciendo es destapando lo que está pintado encima para recuperar la mayor parte de material original sin incidir demasiado. No estamos profundizando demasiado en la limpieza de momento. Es, como os decía, la primera fase de la primera fase en la que estamos ahora mismo inmersos. Voy a coger... Aquí podéis ver, bueno, una de las fotografías. Es imposible hacer una fotografía buena de las grisallas en estos primeros momentos, porque no se ven absolutamente nada. Y es normal que haya muy poquita gente que se haya fijado en estas pinturas en todos estos años. Es una cosa... Habéis sido muy poquitos los que realmente habéis pensado que era una obra importante, porque como vais a ver el repinte que tiene encima prácticamente no se veía nada ni nada de calidad. La primera prueba que hacemos es la luz ultravioleta. Aquí podéis ver, si os fijáis, ¿qué tal se ve? ¿Se ve muy oscuro? Un poquito. Bueno, ahí podéis ver los cambios de brillo. Todo lo que veis clarito es lo poquito que queda original. Y todo lo que veis oscuro, toda la zona oscura, son repintes que hay encima, es pintura que hay encima de las grisallas. Aquí podéis ver otra, lo mismo, estamos en la última de las grisallas que vamos a limpiar. Y si os fijáis, el escudo aquí en la zona clarita, azul, es donde no se ha tocado nada. Y todo lo que veis marrón de alrededor, la columna o balustrada... balaustre, si queréis la apagamos, como queráis. Si queréis apagarla, por mí perfecto. Como podéis ver, bueno, simplemente las zonas más claras son las zonas que quedan de original. Todo lo que veis en marrón oscuro es la parte que está repintada entera encima. Son añadidos posteriores que ha habido, y podéis verlo también. Y todo el brazo aquí de San Pablo, pues salvo dos detallitos en azul claro, todo esto es lo que está repintado encima. Bien, otro de los motivos por los que no podíamos saber que eran tan buenas, nada más que lo suponíamos, o en algunas zonas se podía ver, pero en la mayoría de sitios no, es porque, si os fijáis, todas estas zonas marrones oscuras que veis alrededor del rostro que estoy señalando ahora mismo, todas esas son repintes encima, y las líneas negras son rotulador con el que se repasaron las pinturas en las zonas que no se veían bien. Entonces, claro, viendo eso, pensad que esto era realmente una obra del nivel que tenemos en la actualidad, era mucho suponer. Como veis, no se veía nada. Las fotografías, hacerlas es completamente una odisea, intentar sacar algo decente. Fijaos, por ejemplo, esta es una de las zonas que está completamente repintada y repasada con rotulador por toda la calavera, o el rostro de esta figura, lo mismo. Si veis todo lo que se ve clarito alrededor en el perímetro y cómo respeta el ojo, eso lo hacen para no perder el dibujo cuando lo repintan. Y el por qué es así es muy sencillo. Las pinturas en origen eran grises, eran blancas y gris, en escala de grises, y lo que pasa es que estamos pendientes de que lleguen las analíticas, que debían haber llegado hace unos días, pero todavía no las tenemos. Pero bueno, creemos que simplemente lo que pasó es que esas pinturas grises en un momento determinado perdieron potencia visual, y lo que hicieron fue barnizarlas, que es lo que se hace para que cojan lustre, por así decirlo, ¿no? Y ese barniz, eso se debía aplicar posiblemente en el siglo XVII, siglo XVIII, se va oscureciendo, se va poniendo amarillo, muy oscuro, el humo de las velas, todo se va poniendo cada vez más opaco, y cuando se restauran en un momento determinado lo que están viendo es algo marrón. Y entonces, ¿qué hacen? Repintar de marrón. Y el negro se ha quedado oculto, ¿qué hacen? Pues repasar el dibujo con un pincel y pintura negra o con un rotulador por zonas. Y por eso lo que llega a nosotros, esto hasta hace 3 meses, lo que llega a nosotros es una pintura marrón y negra.
Fijaos hasta el punto de la zona, claro, cómo está dibujada esa mano, que es una cosa pues que ahora veréis en contraposición con lo que teníamos debajo. Fijaos las piernas completamente repintadas y repasadas, pues una cosa que aparentemente no tenía mucho valor. Sin embargo, en algunos sitios sí que se veía, ¿no? Quizás para gente más experta, en algún momento sí en algún punto podían ver, oye, esto tiene buena pinta, aunque no se veía demasiado, estas cabezas tienen buena pinta, es una posición bonita, pero bueno, como veis, se veía poco. Como va a ser muy visual, suelo explicaros un poquito el proceso de limpieza. Los procesos de limpieza para un restaurador es la esencia de nuestro trabajo, es el trabajo más difícil, ¿no? Tú, todo lo que deshaces, no puedes volver a hacerlo. Mucha gente me pregunta por lo de la Macarena de Sevilla, que la han limpiado mucho y ahora, pues una vez que la han limpiado mucho, si la tienes que oscurecer, tienes que repintar encima, con lo cual tu trabajo te has pasado. Y entonces, para nosotros la limpieza es el proceso más importante, ¿no? Y es el que vamos a ver aquí ahora mismo. Para hacer una buena limpieza hay que entender muy bien lo que se hace, para que no se convierta en algo mecánico, sino que tenga cierta sensibilidad a la hora de hacerlo. Hay que hacerla controlada por capas, no puedes llegar, esto se pintó así, me quito 6 capas y llego al final y ya está, no es así. Tiene que ser gradual, compensada, poco a poco y luego teniendo presente que no tenemos 5 pinturas, sino que tenemos una sola obra de 45 metros cuadrados en 5 partes, pero forma parte de una obra, con lo cual la idea que hemos llevado es poder ir haciéndolas todas, estamos en la primera fase de todas. Y luego iremos a la segunda fase de todas para poder llevar todo el trabajo de una manera muy controlada. He traído algunas fotos de limpieza, porque la gente me dice, ¿y con qué se limpia el cuadro? ¿Y con qué se limpia esto? Pues cada limpieza es distinta. Aquí tenéis cuando encontramos los Borgoña en Alcaraz, la limpieza, cómo se eliminaban los estratos. Aquí tenéis otros, estos son los del Bonillo de hace unos años. Hay limpiezas que son súper sutiles, como esta cabeza, podéis ver cómo se limpió la parte de arriba y la parte de abajo, simplemente es un poco de suciedad, de humo, de grasa, y es una limpieza más suave. Y bueno, he aprovechado, como estamos con los cuadros de la exposición, este cuadro de la Virgen de los Llanos que está allí, que restauramos hace unos meses en el taller, pues podéis ver la parte de vuestra derecha limpia y la parte de la izquierda sucia, que es una limpieza mucho más sutil que lo que vais a ver ahora, puesto que la suciedad es una suciedad, pues como podéis ver aquí, el corte que tenemos de la parte limpia y la parte sucia. También en esa exposición tenemos una tabla flamenca preciosa que podéis ver el proceso de limpieza que seguimos en ese momento, porque veáis los diferentes tipos de limpiezas que se llegan a realizar en cada obra. Y he traído estas dos porque es exactamente Santa Quiteria de Higueruela, exactamente, porque si os fijáis, cuando la limpiamos tenía una capa marrón encima, la veis aquí en el ojo, y el Santo Domingo es lo mismo, tenía una suciedad marrón. La diferencia entre los dos es la misma suciedad, el mismo barniz oxidado y con algo muy parecido. La diferencia es que como esta estaba marrón, cuando la restauraron también la pintaron marrón encima. Es exactamente lo mismo que nos ha pasado en las grisallas, porque es muy normal que los barnices se oscurezcan. Y entramos ya en la limpieza de las grisallas. Como te decía, ¿qué es lo que hacemos? Pues ir por capas. Lo que hemos hecho aquí estas son nuestras grisallas que se ven aquí debajo, así es como estaban con el repinte, y lo primero que hacemos es eliminar el repinte y llegar a la capa de barniz amarillo. Esto es lo que ellos tenían cuando lo pintaron de marrón. Y eso es lo que explica por qué lo pintaron de marrón. Aquí podéis ver otro trozo, lo mismo, la parte de abajo la parte de abajo del repinte, donde recuperamos el barniz oxidado, y esta es la parte original. Y aquí empezamos con los procesos de limpieza. Fijaos lo que era la cabeza, una cabeza sin oreja, como decía. Yo digo que parece que me has visto la presentación, van a salir todo de lo que has hablado. Guillermo, vais saliendo aquí. Podéis ver una cabeza sin oreja, prácticamente sin ningún valor artístico, y fijaos qué maravilla el pecho, el cabello, o cómo se va limpiando y va apareciendo, quitando todos esos repintes, y va apareciendo todo ese material, ese dibujo tan fino, tan clásico y tan bonito y tan delicado. Fijaros cómo estaba repintada aquí la ciudad, Jerusalén, y fijaros cómo era realmente en la parte de abajo, cómo estaba hecha. Y así por 45 metros de pinturas y de figuras. Fijaos la cabeza del Cristo, qué maravilla. O cómo cómo empieza a aparecernos todos los detalles, todas las arrugas, los pliegues, y evidentemente es una pintura que está pensada
como comentaba Luis Guillermo, lo que tratan de representar es un mármol tallado, es un relieve. En su mayoría las grisallas representan eso. Entonces, nos faltaba volumen, porque no teníamos visión de claroscuro, no teníamos el blanco y el negro, estaba todo pardo, todo marrón. Lo que está ganando muchísimo es en profundidad. Cuando entras a la sacristía ahora parece que tienes casi ventanas en las figuras. Fijaos qué delicadeza una mano y qué delicadeza, o sea, qué brusquedad en la otra, ¿no? Qué forma de trabajar. La cabeza del Cristo. Si os fijáis en muchos casos, veréis que en las caras siempre hay alguna pequeña pérdida. Es raro, y bueno, es raro. Creemos que son actos vandálicos, porque en algún momento alguien la golpeó en algún punto, porque las únicas pérdidas así importantes que tenemos son puntuales, son muy pequeñas, pero son en su mayoría en rostros. Fijaros aquí en la cabeza de San Juan, qué preciosidad de dibujo, de trazo. Luego es un dibujo, no es un taller, todas las obras parecen del mismo artista, todo el dibujo parece de un maestro. Y fijaros con qué soltura está hecho y con qué facilidad está hecho el dibujo. Lo mismo, aquí tenéis una foto arriba con la cara completamente sucia y aquí la cara completamente limpia. Fijaos en las marcas, ¿no? Como si alguien hubiera querido golpear aquí en el rostro de San Pedro. Como tenemos ahí unas pérdidas. Si os fijáis en la limpieza todavía tenemos manchas en algún sitio. Es lo que os decía, no estamos apurando, no tenemos ninguna necesidad de que esto parezca que se pintó antes de ayer, ni tenemos prisa por llegar al estrato principal. Vamos de momento destapando a ver qué tenemos realmente. Una de los marcos de las columnas que rematan. Y como os decía en la presentación, fijaos en el paño de pureza del Cristo. Aquí. Este es como estaba, le falta un trozo, ¿vale? Cuando lo limpiamos, de repente nos apareció el trozo aquí. Lo que habían hecho es por aquí sacar una montaña y aquí pintarlo todo y taparlo. Entonces hicieron un repinte y quitaron escenas. De hecho, ahí han salido varias figuras muy bonitas, pequeñitas en el paisaje, además muy estilo manierista que aparecen por ahí, que estaban muy tapadas, estaban tapadas completamente por el repinte. Claro, repintes a veces de una calidad, como podéis ver. Claro, que alguien se imaginara que debajo de esto íbamos a tener esto. Ya digo, sabíamos que eran buenas, tenían pinta, pero es que estamos hablando de algo realmente sublime. Mirad qué maravilla de dibujo debajo de un repinte tan brusco y tan poco cuidado. Y luego hay un detalle dentro de estas grisallas que no es habitual, aunque, bueno, ahora, claro, estamos como normal, como locos, buscando a ver si alguien conseguimos dar con el autor, que a todos nos gustaría dar con el autor de las grisallas. Y es que en algunos puntos tienen color. En algún momento determinado tienen algún detalle de color, y lo cual las hace muy peculiares y muy bonitas. Aquí podéis ver en el monte, de repente tienen aquí unos toques de verde, unos de más rosados, o en las jarras y los búcaros, que además esto tiene una historia, os contaré, muy graciosa, pero bueno, veis cómo tienen toques de color dentro de la grisalla, lo cual la enriquecen mucho. La verdad es que, claro, hoy en día con la tecnología, pues, aparte de consultar libros y tal, tienes internet, ¿no? Entonces coges el Google, le haces una foto, buscar, y te remite todo a Grecia, Roma, cosas italianas, Renacimiento, todo el clasicismo más puro, ¿no? Es muy curioso. Fijaos aquí, en uno de los platos de comida, tenemos con la pintura roja, lo cual es muy curioso. Algo parecido, yo no he visto nada parecido, y os puedo asegurar que llevo 2 meses buscando, como loco, buscando algo semejante, y no hay nada semejante en la zona. Una pintura que no tiene que ver nada con las grisallas de aquí, ni con las de Aina, ni con las de Yeste, ni con nada, ni siquiera con las pinturas sobre muro que hemos hecho, tantas, ¿no? En Ellín, en Jorquera, no sé, son muchos años restaurando y muchas pinturas murales. Yo no he visto nada parecido. Estamos analizándolas porque además cabe la posibilidad de que fuera una técnica distinta a la que se suele utilizar por esta zona. No quiero aventurarme, pero vamos, una cosa que tiene claramente influenciada por el mundo italiano, ¿no? Incluso podría ser un pintor italiano porque tienen todo el aire. Curiosidades, pues dentro de la limpieza, los grafitis, firmas e inscripciones, porque siempre hay alguien que firma por ahí por donde va, ¿no? Y aquí podéis ver, por ejemplo, esta es muy curiosa, ¿vale? Además nos indica, como veis aquí en esta parte, nos indicaba el barniz estaba encima
de la incisión, por lo tanto la incisión es bastante antigua y podéis ver esa cuadrícula que está hecha, o estos dibujetes que veis aquí de la cara, que hizo alguien hace muchos años, porque si se barnizaron en el 17 o en el 18, ese dibujo es anterior. Alguien hizo eso antes. Incluso algún garabato, o aquí entró Juan, creo que pone, bueno, estamos todos buscándolo, pero vamos, en años muy antiguos, fijaos. Y bueno, por supuesto, extravagante, dejó 6 o 7 firmas puestas por ahí, salpicadas lo veis aquí arriba, escrito extravagante. Se ve que, no sé, tenía el ego grande y se dedicó a firmar cada vez que llegaba por allí. Como podéis imaginar, un trabajo de esta envergadura no lo hacemos solo, somos un equipo grande, multidisciplinar. Ana Teresa García es la arquitecta que ha redactado el proyecto y lo dirige. Restauradores estamos ahora mismo 5, están Beatriz González, Ana Elena Moreno, Alicia Monreal, Nerea Tarancón y yo mismo, y como historiador del arte, Francho Donate, que bueno, él siempre nos ayuda con todo este tipo de cosas. Evidentemente quiero nombrarlos porque se están hinchando a trabajar. Es un trabajo difícil, muy técnico y bueno, creo que se lo merecen. Y este es, como decía Guillermo, este es el momento, pues estos momentos son muy bonitos, ¿no? Cuando estás trabajando y de repente aparece una fecha, pues siempre es algo agradable, ¿no? Aquí tenemos en 1580 que nos apareció, estaba tapado, y lo cual nos pone el final de la fecha de las pinturas. Y termino 2 minutos simplemente siempre de Albacete, el patrimonio de Albacete se habla regular, ¿no? Entonces, bueno, yo acogiendo el otro día el catálogo de la exposición que se hizo en los Caminos de la Luz, que también hiciste Luis Enrique y Luis Guillermo hace 25 años, pues hay 11 obras del siglo XVI, 11 obras sobre tabla del siglo XVI. Está el Greco aparte y alguna obra más, pero era muy poquita material. Pues en estos últimos 3-4 años hemos encontrado estas 2 obras en el Bonillo, estas 4 en el Bonillo, todas siglo XVI. Esta, que es una obra magnífica, a mi modo de ver, posiblemente, si no Borgoña y Berruguete, obras de Borgoña y Berruguete también siglo XVI. Borgoña en Alcaraz, que las encontramos, no las descubrimos, las encontramos, se sabía que habían estado. Fijaos qué maravilla, el retablo de Alcaraz. Y ahora esta maravilla que nos llega de finales del siglo XVI, que fijaos ya las zonas más limpias, qué maravilla de obra tenemos ahora mismo, de 3 metros y pico 3 metros y medio cada paño. Fijaos, imaginaros una figura a ese tamaño, o ese grupo de cabezas del que hablábamos antes. Mirad qué expresividad, qué figuras. Bueno, a mí me parece que esto es un antes y un después. Si se lleva bien y se explota bien y se quiere presentar bien, esto es un antes y un después para el patrimonio de la ciudad. Quiero decir, esto es una cosa, como decía Luis Guillermo, importante a nivel nacional. Esto es una obra de las que se viaja para ver unas pinturas así de 1580. Fijaos qué escena, qué cantidad de cabezas y qué expresividad todo. Bueno, pues una auténtica maravilla. Y nada, para concluir, simplemente que según mi percepción estamos hablando de un pintor italiano o de influencia italiana, de una influencia italiana grande, que no es un aprendiz. Esto es un maestro, un tío que hace ese trazo sin una corrección, sin un fallo, es alguien que sabe realmente lo que está haciendo. No es un equipo de pintores. Esto en principio, no digo que en un momento determinado se pusiera a hacer las arquitecturas un peón que tuviera allí, pero lo que son las cabezas, las manos y tal, están hechas por un gran artista. Y bueno, que tenemos esa suerte de haber ampliado, que se haya ampliado el patrimonio, un patrimonio del siglo XVI, algo tan importante en la provincia, en lo que ahora es la provincia. Y bueno, que nos queda mucho trabajo por delante, que en cuanto estéis invitados a verlo y bueno, que está siendo maravilloso y un placer hacer este trabajo. Gracias. Bueno, magnífico, ¿no? Además, para los que no las habéis visto ni habéis estado en el proceso,
pues os supone toda una novedad y más cosas que irán apareciendo. Pues estamos a mitad de la restauración. Esto lo tenemos que certificar en diciembre porque tiene que entrar en este ejercicio de la Junta de Comunidades y yo creo que vamos a cumplir fechas, Sí, ¿no? sí. Y bueno, pues hemos tenido esta tarde pues esta aportación, primero Luis Guillermo, que ha sido estudioso y promotor del conocimiento de estas grisallas y me ha dado la vara muchas veces para que se restauraran, pero de mí no dependía, dependía más de la Junta de Comunidades y por fin se ha conseguido, ¿no? Y ya veis, en esta celebración del 75 aniversario de la creación de la diócesis vamos a tener también el gusto de poder contemplar este regalo que es la restauración de estas grisallas, gracias al conocimiento y a la pesadez de Luis Guillermo para animarme a ponerlo en prioridades, ¿no? Y después pues al proyecto de Pablo Nieto, porque esto es un proyecto de restauración más amplio de la iglesia de San Juan Bautista o de la catedral, que incluye el ábside, el techo del ábside de la catedral, pero en los dineros que la Junta invierte, que son unos 500.000 euros cada año para 5 diócesis, milagros no se pueden hacer. Entonces hubo que partir el proyecto en 2 fases. Estamos haciendo la primera y para el año que viene, si no tenemos un cataclismo, pues tendremos la restauración del ábside del altar mayor, de la capilla mayor de la catedral. Luego, pues yo creo que ha sido esta tarde pues un gran regalo el que hemos tenido, ¿no? Primero porque Luis Guillermo, aunque ha sido largo, se ha contenido, ¿no? Yo creo que tiene muchas cosas más que decirnos si le dejamos tiempo. Creo que tendremos en otros momentos ocasión de poder seguir hablando de las grisallas y él, hasta si quiere, puede ampliar la publicación que hizo con los conocimientos que la restauración va a aportar, ¿no? Y Pablo Nieto pues seguirá siempre aportándonos pues el original de estas obras que con el tiempo las hemos ido camuflando con restauraciones mediocres o, como yo muchas veces digo, gracias a que las repintaron o que le echaron esas capas han llegado hoy y gracias al conocimiento de la restauración hoy las vamos a poder contemplar. Si eso no se hubiese hecho, se habían perdido en el tiempo. Sí, es verdad, eso es así. Cada vez que se repinta una imagen se le da una vida, se le ha dado una vida que si no podía, no se hubiera servido para el culto, si le faltaron trozos y tal, y se habría tirado. Esto lo decía yo refiriéndonos al retablo antes mencionado de la Trinidad de Alcaraz, de Juan de Borgoña. Si en el siglo XVIII no repintan o cubren con unas nuevas pinturas, porque no han coincidido el tema de la tabla original con el tema que lo representa, se cogió otro programa distinto. Pero si esa pintura no hubiera estado ahí, porque parece que se habían catalogado 2 momentos de incendio o conatos de incendio en el retablo, porque como ponían antes tantas velas y tantas cortinas, pues nada más que una vela se cayera ardía aquello. Entonces, las pinturas del 18 nos han podido permitir que ahora veamos el Borgoña cómo fue en su tiempo, gracias a la restauración que se hizo, en este caso de Pablo Nieto. Por lo cual, pues muy agradecidos a los dos, porque desde 2 puntos de vista distintos nos hemos acercado a esta realidad que son las grisallas de la sacristía de la parroquia de San Juan Bautista de Albacete. Y bueno, y como muestra de este ciclo de conferencias, les vamos a hacer entrega de estos recuerdos a cada uno de ellos. Pablo. Luis Guillermo. Y nos despedimos para el próximo jueves, día 23, que tendremos aquí a Alejandro Jaquero, natural de Peñas de San Pedro, que está de profesor en la Universidad de Extremadura, en Cáceres en concreto, y que nos hablará la cruz como símbolo e identidad
reflexiones sobre su cultura visual en los territorios de Albacete. Él quiso elegir esto y nos hablará del Bonillo, de Peñas de San Pedro y de algunos otros lugares. Yo creo que es interesantísimo, ya no tan actual como es la que hemos tenido hoy, pero creo que Alejandro nos va también a entusiasmar. Luego podéis transmitir a los que conocéis que no se pierdan la próxima conferencia y a ver si llenamos del todo este salón, que tiene unas 100 plazas, luego aún podemos venir más. Bueno, pues muchas gracias y hasta la próxima. Y a disfrutar de la exposición, que ya le queda casi la mitad del tiempo para verse, luego no os estéis.